En los años crepusculares del Antiguo Testamento, cuando las sombras de la incertidumbre se cernían sobre el pueblo de Israel, la nación vivía un espejismo de restauración. Habían regresado del exilio babilónico, un eco de la promesa de Dios resonaba en sus corazones, y los muros de Jerusalén se habían levantado nuevamente, aunque sin el esplendor de antaño. El templo, centro de su fe y de su identidad, había sido reconstruido con esfuerzo y lágrimas, pero la majestuosa gloria del templo de Salomón era apenas un recuerdo lejano, una leyenda susurrada por los ancianos. Sin embargo, más allá de la modestia de sus edificaciones, una carencia más profunda afligía el alma de la nación. Un vacío espiritual que ni las piedras restauradas ni los rituales reanudados podían llenar, un anhelo silente por una conexión perdida. Más relatos como este te esperan. No olvides suscribirte. La fe, que antaño había sido una llama viva capaz de derribar gigantes y abrir mares, se había enfriado hasta convertirse en una brasa mortecina, un conjunto de ritos cumplidos por costumbre más que por convicción genuina. Los sacerdotes, descendientes de Leví, aquellos que debían ser faros de santidad y guardianes de la alianza, habían sucumbido a la complacencia y a la corrupción, deshonrando el altar del Señor con una negligencia que clamaba al cielo. La justicia social, ese pilar fundamental de la ley de Moisés, era ahora un eco olvidado en las calles, donde la balanza se inclinaba siempre a favor de los ricos y poderosos, mientras el clamor de los pobres, las viudas y los huérfanos se perdía en la indiferencia generalizada. En medio de este panorama desalentador, donde la apatía espiritual y la injusticia social tejían una sombría mortaja sobre la tierra prometida, vivía un hombre llamado Malaquías. No era un personaje de renombre en los círculos de poder. No ostentaba el título de sacerdote ni la erudición de un escriba, ni se contaba entre los jueces o líderes que regían los destinos de la comunidad. Era un israelita común, un hombre sencillo, cuya vida transcurría entre el sudor del trabajo diario y la quietud de la oración personal. Un alma íntegra que aún temía a Dios en un tiempo de olvido generalizado. Su nombre mismo, que significa «mi mensajero», parecía presagiar el destino que le aguardaba. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, en el fuero interno de Malaquías ardía una inquietud que no lograba disipar, una santa indignación ante el estado de su pueblo. Con ojos entristecidos, observaba la profanación del servicio divino, los sacrificios defectuosos ofrecidos con desdén en el altar del Señor y la indiferencia de los sacerdotes ante la santidad de su llamado. Veía la injusticia con la que los influyentes trataban a los desvalidos, la traición en los pactos matrimoniales y la creciente inclinación hacia dioses ajenos. En sus momentos de oración, una pregunta recurrente ascendía a los cielos. ¿Había Dios abandonado a su pueblo? ¿Se había cansado de su infidelidad? Una noche, tras una jornada particularmente agotadora, mientras Malaquías buscaba respuestas en la soledad de su humilde morada, su espíritu fue arrebatado en una visión que trascendía el tiempo y el espacio. Se encontró ante una presencia imponente, una figura angélica rodeada de una luz indescriptible, cuya voz resonó no en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. «Levántate, hijo de Israel», le fue dicho. «El Señor de los ejércitos te ha llamado, pues tu corazón es recto y tus labios proclamarán su verdad». En ese instante, Malaquías comprendió que no era un sueño ordinario. Estaba recibiendo un encargo divino, una misión de proporciones sobrecogedoras. La revelación fue aún más impactante. Sería el mensajero de Dios antes de que el tiempo del silencio descienda sobre esta nación. Su voz sería la última que anuncie su voluntad antes de que la oscuridad cubra la tierra por muchas generaciones.
400 años sin una palabra profética directa del Altísimo, un silencio divino que cubriría a Israel como un manto pesado. La magnitud de esta comisión, ser el portador del último gran mensaje antes de una era de espera y expectación, debió haber llenado a Malaquías de un temor reverente y una profunda sensación de su propia pequeñez ante la tarea encomendada. Como Moisés ante la zarza ardiente o Jeremías ante el llamado a las naciones, la primera reacción de Malaquías fue de humana insuficiencia. «Señor mío, yo no soy más que un hombre simple», susurró, sintiendo el peso de su propia limitación ante la grandeza de la misión. ¿Cómo podría él, un laico sin linaje sacerdotal ni formación de escriba, hablar en nombre del Dios Todopoderoso a un pueblo y a unos líderes que habían cerrado sus oídos a la verdad? La duda y la vacilación eran naturales, pero la elección divina no se basaba en la capacidad humana, sino en la soberanía y la gracia del que llama. Pero la voz celestial no admitía réplica, y el toque del enviado divino infundió en él no solo temor, sino también una unción de autoridad. No es por tu fuerza, ni por tu sabiduría, sino por su elección que has sido llamado. Mira y comprende. Con estas palabras se le concedió no solo un mandato, sino también la visión para entender la profundidad de la crisis de Israel y la urgencia del mensaje que debía entregar. La última voz profética estaba a punto de resonar, cargada con el peso de la historia y la inminencia de un largo y expectante silencio. Armado con esta visión divina y una nueva resolución, Malaquías dirigió sus primeros pasos y sus primeras palabras hacia el corazón mismo de la apostasía de Israel, el templo y sus ministros. No era un lugar desconocido para él. Como judío piadoso, acudía allí para adorar, pero ahora sus ojos veían con una claridad dolorosa la profanación que se había instalado en la casa de Dios. Observó con detenimiento las prácticas de los sacerdotes, aquellos que debían ser los intermediarios entre Dios y el pueblo, y lo que vio confirmó la urgencia de su mensaje. La negligencia y el desprecio por lo sagrado se habían convertido en la norma, y el servicio divino era una sombra de lo que debía ser. El profeta no tardó en denunciar la ofensa más flagrante, la calidad de los sacrificios ofrecidos en el altar del Señor. «¿Y en qué hemos despreciado tu nombre?», preguntaban los sacerdotes con fingida inocencia cuando Malaquías los confrontaba. «En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo», respondía el profeta, para luego añadir la acusación directa. «Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto?», dice Jehová de los ejércitos. Estaban dando a Dios lo que ellos mismos despreciaban, lo que no servía para sus propios usos, revelando un corazón que no honraba ni temía al Señor. La raíz de esta corrupción sacerdotal, según Malaquías, radicaba en el olvido del pacto que Dios había hecho con Leví, el antecesor de la tribu sacerdotal. Aquel pacto había sido de vida y de paz, y los levitas habían sido apartados para enseñar la ley, para instruir al pueblo en los caminos de Dios y para ministrar ante él con temor y reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero los sacerdotes contemporáneos de Malaquías se habían apartado de este ideal. Ellos, que debían ser mensajeros de la verdad y guías espirituales, se habían convertido en piedra de tropiezo para muchos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos.
Sus enseñanzas eran parciales, sus juicios a menudo torcidos por el soborno o el favoritismo, y su ejemplo de vida distaba mucho de la santidad requerida para el servicio divino. El Señor estaba hastiado de sus ofrendas vacías, de sus rituales mecánicos que carecían de un corazón contrito y humillado. La queja divina era palpable. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? No tengo complacencia en vosotros, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ante esta cruda realidad, el mensaje de Malaquías era un llamado urgente al arrepentimiento y a la restauración del verdadero culto. No se trataba simplemente de mejorar la calidad de los animales sacrificiales, sino de un cambio profundo en la actitud del corazón. Exigía que los sacerdotes volvieran a temer el nombre de Jehová, que ofrecieran sacrificios en justicia, que sus labios guardaran la sabiduría y que sus vidas fueran un reflejo de la santidad del Dios al que servían. Solo así podría restaurarse la comunión rota y la bendición divina volver a fluir sobre el templo y sobre la nación. Como era de esperar, esta confrontación directa no fue bien recibida por la mayoría de los sacerdotes. Acostumbrados a su comodidad, a sus privilegios y a una religiosidad superficial que no demandaba un compromiso genuino, se sintieron ofendidos por las palabras de este profeta laico que osaba cuestionar su autoridad y su práctica. La resistencia, la burla y el desprecio fueron probablemente las respuestas más comunes. Sin embargo, Malaquías, investido con la autoridad de aquel que lo había enviado, no se amedrentó. Continuó proclamando la palabra de Dios con valentía, consciente de que estaba tocando una herida purulenta que necesitaba ser expuesta para poder ser sanada. La denuncia de Malaquías contra el sacerdocio no era un ataque personal, sino una expresión del dolor de Dios al ver su casa profanada y su nombre deshonrado por aquellos que debían ser sus más fieles representantes. Les recordó que el servicio en el altar era un privilegio sagrado, no una carga fastidiosa ni una oportunidad para el beneficio personal. Les advirtió que si no se volvían de sus malos caminos, la maldición en lugar de la bendición caería sobre ellos y sobre sus ministerios. Era una llamada de atención severa, pero necesaria, para despertar sus conciencias adormecidas. El profeta insistió en la seriedad de profanar lo santo y en la necesidad de ofrecer a Dios lo mejor, no las sobras. Y si ofrecéis lo ciego para sacrificar, no es malo. Asimismo, si ofrecéis lo cojo o lo enfermo, no es malo. Esta pregunta retórica resonaba en los atrios del templo, exponiendo la hipocresía de un culto que había perdido su reverencia y su significado. Malaquías, la última voz profética, estaba cumpliendo su dolorosa pero indispensable tarea de llamar al orden a los líderes espirituales de Israel. La mirada crítica de Malaquías, guiada por el Espíritu de Dios, no se detuvo en las puertas del templo ni se limitó a la conducta de los sacerdotes. Su mensaje profético se extendió como un escrutinio divino sobre la totalidad de la vida nacional, exponiendo la infidelidad del pueblo al pacto con Jehová y la consecuente desintegración del tejido social. Si el sacerdocio estaba corrupto, era en parte un reflejo de la condición espiritual de la nación entera, una nación que había olvidado la santidad de sus compromisos tanto con Dios como con el prójimo. El profeta denunció con vehemencia la traición que se manifestaba en las relaciones más íntimas y en las estructuras de la sociedad. Un área particularmente dolorosa que Malaquías abordó fue la infidelidad matrimonial y la creciente práctica del divorcio injustificado. Con palabras contundentes, acusó a los hombres de Israel. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Muchos varones estaban abandonando a las esposas con las que habían compartido la vida.
probablemente para unirse a mujeres extranjeras, lo cual no solo rompía el pacto matrimonial, sino que también introducía influencias paganas y debilitaba la identidad espiritual del pueblo elegido. Las consecuencias espirituales y sociales de esta traición eran devastadoras. Malaquías declara que Dios aborrece el repudio y advierte: «Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud». Las lágrimas de las mujeres abandonadas, que cubrían el altar de Jehová con llanto y con gemido, eran un testimonio mudo, pero elocuente de la injusticia que se cometía. El profeta vincula esta infidelidad en el hogar con la infidelidad hacia Dios, mostrando que la descomposición de la familia era un síntoma de una enfermedad espiritual más profunda que afectaba a toda la nación. La santidad del pacto matrimonial era un reflejo de la santidad del pacto con Dios. Pero la decadencia no se limitaba al ámbito familiar. La injusticia social permeaba todas las esferas de la vida en Israel. Los ricos y poderosos oprimían a los débiles, defraudando a los jornaleros de su salario, afligiendo a las viudas y a los huérfanos, y pervirtiendo el derecho del extranjero. Estas prácticas eran una afrenta directa a los mandamientos de la ley de Moisés, que exigía un trato justo y compasivo para los más vulnerables. Malaquías se convirtió en la voz de aquellos que no tenían voz, denunciando la avaricia y la crueldad de los opresores y recordándoles que Dios es el defensor de los desamparados. Ante esta realidad de infidelidad generalizada, tanto en lo cultural como en lo social, el pueblo había caído en un cinismo espiritual. Cansados de ver que aparentemente los malvados prosperaban mientras los justos sufrían, muchos comenzaron a cuestionar la intervención y la justicia de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia?, preguntaban con amargura, llegando incluso a decir: «Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon». Habían perdido la perspectiva de la soberanía divina y la certeza del juicio venidero. La respuesta de Malaquías a este escepticismo fue tajante y llena de la autoridad divina. Aseguró al pueblo que Dios no era indiferente a sus acciones ni a sus palabras, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y luego, en nombre de Dios, declaró: «Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos». El día de la retribución llegaría, y nadie escaparía al escrutinio divino. A pesar de la dureza de la denuncia, el mensaje de Malaquías no era solo de condenación, sino también una invitación apremiante al arrepentimiento. «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta era la esencia de su llamado, una oportunidad para la restauración, para sanar las heridas de los pactos rotos, tanto con Dios como entre ellos. Sin embargo, el profeta sabía que el orgullo y la autosuficiencia del pueblo eran barreras difíciles de derribar. Muchos se resistirían a reconocer su pecado y a emprender el camino de regreso al corazón de Dios. La confrontación de Malaquías con la sociedad de su tiempo revela un profundo entendimiento de la interconexión entre la fidelidad a Dios y la justicia social. No se podía honrar a Dios en el templo mientras se oprimía al prójimo en la vida diaria. No se podía clamar por las bendiciones del pacto mientras se traicionaban los compromisos más sagrados.
Su voz profética buscaba despertar las conciencias, sacudir la complacencia y recordar a Israel que ser el pueblo de Dios implicaba una responsabilidad integral de vivir en santidad, justicia y amor. Así, a última voz profética, resonó no solo contra la corrupción litúrgica, sino también contra la descomposición moral y social de una nación que había olvidado los fundamentos de su fe. Malaquías expuso la hipocresía de una religiosidad externa que no se traducía en una vida transformada y llamó a un arrepentimiento genuino que abarcara todas las áreas de la existencia, desde el altar hasta el hogar, desde el mercado hasta los tribunales. Era un mensaje integral para un pueblo integralmente enfermo. En uno de los pasajes más directos y confrontadores de su ministerio, Malaquías acusa al pueblo de un crimen que los deja perplejos: el robo a Dios mismo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, declara el profeta en nombre de Jehová. La reacción del pueblo es de incredulidad y autojustificación. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? No podían concebir cómo ellos, que aparentemente cumplían con ciertos ritos y ofrendas, podían estar defraudando al Todopoderoso. Esta pregunta revela la ceguera espiritual en la que habían caído, la desconexión entre sus prácticas religiosas y la verdadera voluntad divina. Malaquías no deja lugar a dudas y especifica la naturaleza del hurto: en vuestros diezmos y ofrendas. El sistema de diezmos y ofrendas establecido en la ley de Moisés tenía múltiples propósitos: sostener a los levitas y sacerdotes que no poseían heredad y se dedicaban al servicio del templo, ayudar a los pobres, las viudas y los huérfanos, y expresar la gratitud y dependencia del pueblo hacia Dios como el proveedor de toda bendición. Al retener o dar de manera mezquina lo que pertenecía al Señor, no solo estaban desobedeciendo un mandato explícito, sino que estaban privando al templo de su sustento y a los necesitados de su ayuda. La consecuencia directa de este robo a Dios no era solo espiritual, sino también material y palpable en la vida de la nación. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El profeta probablemente aludía a las dificultades económicas que experimentaban, a las cosechas pobres, a la sequía y a la esterilidad de la tierra, como lo había visto en una de sus visiones donde los campos de los avaros no producían y sus graneros estaban vacíos. Su tacañería para con Dios se reflejaba en la escasez que experimentaban, una clara demostración de que la verdadera prosperidad no reside en acumular egoístamente, sino en honrar a Dios con los primeros y mejores frutos. Pero en medio de esta severa reprensión surge una de las invitaciones más asombrosas y llenas de gracia de todo el Antiguo Testamento. Dios mismo desafía a su pueblo a ponerlo a prueba. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta no es una invitación a negociar con Dios, sino un llamado a confiar en su fidelidad y en su deseo de bendecir abundantemente a aquellos que le honran con un corazón generoso y obediente. La bendición prometida no se limitaba a la prosperidad material, aunque ciertamente la incluía como señal del favor divino en una economía agraria. Iba mucho más allá. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Implicaba la protección de Dios sobre sus labores, la restauración de la fertilidad de la tierra y el testimonio ante las naciones de que Jehová es un Dios que cuida y prospera a su pueblo cuando éste camina en sus caminos. Era una promesa de restauración integral.
Este desafío divino también serviría para restablecer una distinción clara entre aquellos que verdaderamente servían a Dios y aquellos que solo lo hacían de palabra o por apariencia. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En un tiempo donde muchos se quejaban de que los impíos prosperaban, Dios prometía que llegaría el momento en que su justicia y su favor hacia los fieles serían evidentes para todos, reivindicando a aquellos que habían permanecido leales en medio de la apostasía generalizada. Además, Malaquías revela que Dios toma nota especial de aquellos que le temen y meditan en su nombre. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Estos no serían olvidados en el día del juicio. Al contrario, serían considerados por Dios como su especial tesoro en el día en que Él actúe. Esta es una promesa de intimidad, protección y vindicación para el remanente fiel que perseveraba en su devoción. Así, el mensaje de Malaquías sobre los diezmos y las ofrendas trasciende una simple cuestión económica. Se convierte en un barómetro de la condición espiritual del pueblo, una prueba de su confianza en la provisión de Dios y de su disposición a honrarlo con sus bienes. Ofrece un camino claro desde la maldición de la infidelidad hacia la bendición desbordante de la obediencia, recordándoles que Dios anhela bendecir, pero espera a cambio un corazón rendido y generoso, un corazón que reconozca que todo proviene de Él y a Él le pertenece. Una de las profecías más impactantes y centrales en el mensaje de Malaquías es la referente al día de Jehová, o día del Señor. Este no era un concepto nuevo para Israel. Otros profetas lo habían anunciado como un tiempo de intervención divina decisiva en la historia. Sin embargo, Malaquías lo describe con una intensidad particular, revelando su doble naturaleza. Un día de juicio abrasador para los impíos, pero también un amanecer de sanidad y vindicación para aquellos que temen el nombre del Señor. Era la culminación de la paciencia divina y la manifestación definitiva de su justicia y su soberanía sobre la creación. Con imágenes vívidas y contundentes, el profeta advierte: «Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». Esta es una descripción aterradora del juicio divino, donde la arrogancia humana y la maldad persistente serían consumidas como la paja en el fuego. Nadie que se opusiera a Dios o viviera en rebelión podría resistir la intensidad de su santidad y justicia manifestadas. Era un llamado solemne a considerar la seriedad del pecado y sus consecuencias finales. No obstante, para aquellos que habían mantenido su reverencia y fidelidad a Dios en medio de la corrupción generalizada, este mismo día traería una promesa gloriosa. «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, o sanidad, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada». ¡Qué contraste tan hermoso! Mientras para unos el día era de fuego consumidor, para otros era el amanecer de un sol que traía luz, sanidad y una alegría desbordante. La justicia de Dios no solo castigaría el mal, sino que también vindicaría y restauraría plenamente a sus hijos fieles, liberándolos de toda opresión y tristeza. Este gran y terrible día del Señor marcaría una separación definitiva, un discernimiento final entre el bien y el mal, entre los que eligieron la senda de la obediencia y los que persistieron en la rebelión. Sería un día de temor y asombro,
donde la santidad de Dios se manifestaría en toda su plenitud y todas las máscaras de hipocresía serían arrancadas. La expectación de este día debía motivar al pueblo a un autoexamen sincero y a un arrepentimiento genuino, buscando refugio en la misericordia de Dios antes de que llegara la hora del juicio irrevocable. Pero Dios, en su infinita sabiduría y previsión, no dejaría a su pueblo sin una última oportunidad de preparación antes de este evento cósmico. Malaquías anuncia una intervención precursora. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. La figura de Elías, el profeta que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, representaba el celo por Dios y la confrontación directa con la apostasía. Su regreso simbólico o literal señalaría la inminencia del día del Señor y serviría como un último llamado a la conversión. La misión específica de este Elías venidero sería profundamente reconciliadora y restauradora. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía apunta a una sanidad en las relaciones familiares y generacionales, un retorno a los fundamentos del pacto y a la piedad genuina, como una forma de preparar el camino para la venida del Señor y mitigar la severidad del juicio. Era un mensaje de esperanza intercalado en la advertencia, una última oferta de gracia antes de la consumación. Esta promesa del mensajero precursor es la que cierra el libro de Malaquías y, de hecho, todo el Antiguo Testamento canónico. Deja al pueblo de Israel en un estado de expectación, aguardando la aparición de este nuevo Elías que precedería al Mesías y al gran día del Señor. Es la visión que Malaquías había tenido del ministerio de Juan el Bautista, la voz que clamaría en el desierto, preparando los corazones para recibir al Cordero de Dios. La conexión entre el final del antiguo pacto y el umbral del nuevo se establece de manera magistral. Así, el día del Señor, según la última voz profética, no es un evento monolítico de pura destrucción, sino un crisol donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Para los soberbios y malvados será un fuego consumidor. Para los que temen su nombre será la aurora de una sanidad eterna y una alegría incontenible. Y la venida de un mensajero especial ofrecería una última oportunidad para que los corazones se volvieran y se prepararan para encontrarse con su Dios, un Dios que es tanto juez justo como Padre misericordioso. Consciente de la trascendencia de las revelaciones recibidas y del inminente cierre del canon profético, Malaquías se dedicó a una tarea final de vital importancia: poner por escrito las palabras que Dios le había encomendado. Sabía que su propia voz se apagaría, que su vida terrenal llegaría a su fin, pero el mensaje divino debía perdurar, trascender su existencia y resonar a través de las generaciones venideras. Su rol como última voz profética no solo implicaba hablar, sino también asegurar que esa palabra final quedara registrada con fidelidad para el futuro de Israel y, en última instancia, para el mundo. Con manos firmes y un corazón imbuido de la solemnidad de su misión, Malaquías tomó el rollo de pergamino y la pluma. Las visiones, las advertencias, las promesas, todo fluyó no de su propia mente, sino de la inspiración divina que lo había embargado. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, escribió, sellando la promesa del precursor. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, advirtió, recordando el juicio ineludible, y concluyó con la esperanza de la restauración familiar y la venida de Elías antes del gran y terrible día de Jehová. Cada palabra era un testamento, una última voluntad divina antes de un largo receso en la revelación directa.
Una vez completado su escrito, la tradición sugiere que Malaquías, con la reverencia debida, depositó su rollo en un lugar seguro, quizás junto a las otras escrituras sagradas en los archivos del templo o en manos de escribas fieles que valorarían su contenido. No sabemos con certeza quién lo encontraría primero o cuándo exactamente comenzaría a ser leído con la atención que merecía, pero el profeta confió en la providencia de Dios para preservar y utilizar su mensaje en el tiempo señalado. Su tarea estaba cumplida. La semilla había sido sembrada y ahora solo restaba esperar la germinación. Tras entregar su mensaje final, la figura de Malaquías se desvanece del registro histórico. La tradición no nos ofrece detalles de sus últimos días ni del lugar de su reposo. Como muchos profetas antes que él, cumplió su propósito y luego se retiró de la escena, dejando que la palabra de Dios hiciera su obra. Lo que sí sabemos es que tras él se instauró un período conocido como los 400 años de silencio, un lapso extenso durante el cual no se levantó en Israel ninguna nueva voz profética con la autoridad canónica de sus predecesores. Dios pareció callar, dejando a su pueblo con las escrituras ya reveladas como su única guía. Durante este interregno profético, Israel experimentó profundos cambios políticos, culturales y religiosos. El helenismo intentó seducir su fe, los macabeos lucharon por la independencia y finalmente el yugo de Roma se impuso. Surgieron diversas sectas y escuelas de interpretación de la ley, como los fariseos, saduceos y esenios, cada uno con su propia visión de cómo vivir la fe y esperar la intervención divina. La expectación mesiánica persistió, aunque a menudo teñida de anhelos políticos y nacionalistas, una esperanza de liberación terrenal más que de redención espiritual. El pueblo leía a los profetas, incluyendo a Malaquías, pero interpretaba sus palabras a la luz de sus propias esperanzas y frustraciones. No obstante, a pesar del silencio aparente de Dios y de las interpretaciones a menudo distorsionadas, las palabras de Malaquías, la última voz autorizada, seguían resonando como un eco en la conciencia de Israel. La promesa del mensajero, la purificación del sacerdocio, el juicio venidero y la venida de Elías eran temas que mantenían viva una llama de expectación. Los rollos sagrados eran leídos en las sinagogas, y aunque muchos no comprendieran plenamente su significado, la esperanza de una intervención divina definitiva no se extinguía. El mensaje de Malaquías sirvió como un puente crucial, cerrando el antiguo pacto y apuntando hacia el umbral del nuevo. Y entonces, después de 4 siglos, el silencio se rompió. En el desierto de Judea, una voz poderosa comenzó a clamar, un hombre vestido con piel de camello, cuyo mensaje era un llamado urgente al arrepentimiento. Juan el Bautista. Era el Elías prometido, el mensajero que prepararía el camino, y poco después, aquel a quien todos los profetas, incluido Malaquías, habían señalado, el Mesías mismo, Jesús de Nazaret, comenzó su ministerio. Las últimas palabras proféticas del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento asombroso, demostrando que aunque Dios pueda parecer silencioso por un tiempo, su plan soberano nunca deja de avanzar hacia su consumación. El legado de «A última voz profética» no es, por tanto, un mensaje de desesperanza ante el silencio, sino un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. Malaquías cerró un ciclo, pero lo hizo con la mirada puesta en el futuro, en el amanecer de un nuevo día de salvación. Nos recuerda que la palabra de Dios, una vez pronunciada, nunca vuelve vacía, y que incluso en los periodos más oscuros de aparente ausencia divina, su propósito redentor sigue en marcha, preparando el camino para la manifestación gloriosa de su amor y su justicia. Su voz, aunque última de una era,
fue la primera en anunciar con claridad la inminencia del precursor y del rey.